Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Comenzamos una semana más. Contraste hoy, como están observando, con la ausencia de nuestra compañera, la presentadora de este programa, Paz Ugalde, que por motivos de salud, por motivos personales, no puede acompañarnos en esta ocasión. Desde aquí, por supuesto, le saludamos, le enviamos un caluroso abrazo y, por supuesto, deseamos su rápida y pronta recuperación. Hoy nos vamos a fijar en un tema que preocupa en nuestro país. España es líder europeo en abandono escolar, abandono escolar temprano. Estamos a la cabeza de Europa. Si nos fijamos ya en Navarra, quizá los datos son algo más alentadores. Abandono escolar en torno al 13,2% frente a un 24,9% de media española. ¿Qué está pasando en las aulas, en el sistema educativo de nuestra comunidad y de nuestro país en general? Hoy nos fijamos en Navarra, en España y, por supuesto, en Europa. Y lo hacemos con tres expertos en esta materia. Damos la bienvenida al programa a Ángel Sanz. Él es responsable del Servicio de Inspección Educativa del Gobierno de Navarra. Ángel Sanz, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy bien. Vamos a abundar en un tema preocupante sin duda alguna para familias, para padres y para profesores y alumnos, ¿verdad? Sí, sí. Damos la bienvenida también a José Luis Asín, es director del Servicio de Ordenación en Igualdad de Oportunidades en el Gobierno de Navarra. Señor Asín, ¿qué tal está? Buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. Gracias Encantado. por su compañía. Gracias. Y a mi derecha se encuentra Rafael Pastor, jefe de la sección de atención a la diversidad y necesidades educativas también del Gobierno de Navarra. Rafael, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al programa. Desde luego con datos poco alentadores, a pesar de que Navarra se sitúe en una posición quizá óptima respecto a otras comunidades. Nos planteamos realmente por qué tanto fracaso escolar en nuestro país. ¿Cuáles son las causas y sobre todo también las consecuencias de este panorama? Sí. A mí me gustaría en primer lugar hacer una aclaración entre lo que es el fracaso escolar y lo que es el abandono escolar temprano o prematuro. Son dos conceptos relacionados, pero cada una tiene su matiz. Llamamos fracaso escolar a aquel alumna que acaba la educación secundaria obligatoria y no obtiene el título. Por lo tanto, podemos decir que sin una mínima titulación se le cierran todas las puertas de seguir estudiando, de poder avanzar. El abandono temprano se refiere a aquellos alumnos que acaban la educación secundaria obligatoria con o sin el título y no siguen estudiando. Puede parecer que bueno, pues si ya tienen el título, pues han cubierto un objetivo. Pero en este momento en Europa se considera que, aunque la educación secundaria obligatoria alcanza hasta los 16 años, es insuficiente para poder competir en una sociedad del conocimiento con esa capacitación. Por lo tanto, el objetivo de Europa es que, una vez terminada la educación secundaria obligatoria, siga estudiando hasta los 18 años con un título de formación profesional o en el bachillerato y acceso a la formación profesional de grado superior o a la universidad. Por lo tanto, son dos conceptos relacionados, pero que tienen distinto matiz. Efectivamente, los datos de la media española, señora Asín, también desde luego llaman la atención. 24,9% de fracaso, de abandono escolar temprano. Realmente España lidera este tema en Europa, ¿no? Sí, yo creo que ¿A hay qué que se hacer debe? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Hombre, yo creo que son muchas las confluencias que pueden derivar en esas tasas de abandono, porque está claro que no le podemos achacar a una causa única, porque al fin y al cabo nosotros tenemos un sistema educativo que es común para todas las comunidades autónomas. Sin embargo, unas comunidades autónomas estamos obteniendo unos resultados y otras comunidades están obteniendo otros. Entonces, más que apoyarnos en el propio sistema o en las deficiencias que pudiera tener el propio sistema, más bien habría que ahondar en el cómo se están haciendo las cosas, o qué cosas están haciendo unas comunidades para que obtengan unos resultados y qué cosas no están haciendo otras comunidades para que esos resultados no se den, ¿no? En cualquier caso, es una preocupación pues, generalizada por todas las comunidades. Nosotros no podemos estar satisfechos, aunque los datos son relativamente buenos. Tenemos que ir a buscar la excelencia de todos los alumnos, y cualquier alumno
que se nos pierda por el camino lo tenemos que asumir como un pequeño fracaso del sistema, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que aquí en Navarra estamos en la senda, pero bueno, tenemos un recorrido que hacer y tenemos que ponernos a ellos. Y hay que mejorar, está claro, Por ¿no? supuesto Porque ya que sí. el Ministerio de Educación, el Gobierno de España, se plantea un objetivo a largo plazo o medio plazo, 2020, se pretende rebajar ese índice de abandono escolar al menos al 10%. No sé si es un objetivo realista y posible, es factible. ¿Lo vemos en positivo desde Navarra, Rafael? Yo pienso que sí, ahora mismo estamos en un 13,4%, nos quedarían 7 años para alcanzar ese objetivo y desde el Departamento de Educación se siguen realizando acciones para la detección precoz de dificultades en todo lo que son la educación infantil, que aunque no sea obligatoria, estamos teniendo bastante tasa de escolarización, en infantil y en primaria. Entonces, en esos campos pues tenemos un montón de orientadores, de profesores maestros de pedagogía terapéutica, de profesores de audición y lenguaje, pues intentando detectar esas dificultades en los aprendizajes e incidiendo en esos aprendizajes. Entonces ya yo creo que uno de los éxitos que estamos teniendo es la implicación del profesorado ya desde edad muy temprana con los alumnos escolarizados. Está claro que esa parte es crucial, ¿no? La preparación exhaustiva y la eficacia del profesorado. Eso es una clave y un pilar fundamental para que nuestro sistema educativo crezca. No el único, obviamente, ¿verdad? Pero en este caso hay que trabajar, o se está trabajando ya, en incentivar al profesorado, en tener los mejores profesionales en el sistema. Sí, la variable como todo, la variable humana explica el éxito, ¿no? Yo creo que aquí hay dos factores, uno que es el profesorado y otro que es el liderazgo de las direcciones. Son los dos factores que explican. Pensando un poquito en el profesorado, tanto de aquí como en general, es un profesor muy cualificado. No tiene nada que envidiar a cualquier profesorado de cualquier país, tan cualificado, tan vocacional como cualquier otro país. Y los equipos directivos pues están poniendo toda la carne en el asador para resolver todos los problemas que día a día están ocurriendo en los centros, que no son pocos, con los recursos que se tienen, y sacar adelante un proyecto. Es fundamental el proyecto, es decir, el tema hablábamos esta mañana con Rafa, el tema de las expectativas, ¿no? Es decir, está súper demostrado que allá donde no hay expectativas no se consigue nada. Allá donde hay unos padres, un profesorado con expectativas, vamos, es que es milagroso, es milagroso. Es decir, recursos y expectativas es la conjunción que hace que un sistema educativo, como dice José Luis, apunte hacia la excelencia. Exacto, expectativas tanto de los profesores como de las familias, porque entiendo que sin el apoyo de las familias es difícil mejorar. Es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que en Navarra, si podemos un poquitín tener estos resultados, yo creo que se dan una serie de situaciones en la propia sociedad de Navarra que lo han hecho un poco posible y que sin la mezcla de todos esos quizás no estaríamos en estos niveles de abandono, estaríamos quizás probablemente muy próximos a la media española. Navarra es una comunidad pequeña en extensión, pequeña en habitantes, pero se dan una serie de situaciones que la hacen un tanto singular. Por ejemplo, el hecho de que tengamos una población muy interesada y muy comprometida con el tema educativo. De hecho, en las últimas décadas, de los años 80 para acá, quizás la generación mía fue de las primeras generaciones donde la gente pretendía salir de ese entorno urbano e ir a un entorno de mayor enriquecimiento cultural, mayor enriquecimiento educativo. Por lo tanto, ahí se produce ya un primer boom donde las familias empujan. Hoy en día, las familias navarras tienen un alto nivel de cualificación, apuestan por la educación de los hijos, fomentan la educación de sus hijos, fomentan que el hecho que estén escolarizados más tiempo, evidentemente les va a facilitar un mayor grado de empleabilidad. También tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema educativo
Bueno, pues tenemos 3 universidades, tres universidades, que es una baza muy importante. Tenemos también el hecho de que la oferta educativa la tenemos muy próxima al domicilio, es decir, cualquier familia sin mucho esfuerzo puede mandar a estudiar a sus hijos y a sus hijas, y eso facilita la escolarización. Y luego, por supuesto, también pues los diferentes departamentos de educación, el gobierno de Navarra, el actual y los anteriores, han apostado por la educación, con lo cual ha habido una inversión y sigue habiendo una inversión potente en educación. Toda esa mezcolanza creo que hace que, bueno, que de alguna forma los resultados educativos se vayan plasmando poco a poco, teniendo claro que en educación no se ve la inmediatez de las cosas, sino que tiene que haber, como bien comentaba Ángel, una trayectoria para que a lo largo, teniendo claro cuál es la línea de continuación, pues al final se alcancen esos objetivos. Efectivamente, pero a pesar de ese trabajo de tiempo, es verdad que todavía nos mantenemos en ese 13% de fracaso escolar que sigue haciendo pensar en cómo mejorar, ¿no? Me gustaría también que abordáramos, bueno, recientemente presentaban un protocolo, se creaba un protocolo de actuación contra el absentismo escolar en Navarra, muy dirigido a minorías, quizá a la población inmigrante, también a la población gitana. Me gustaría que también abordáramos este asunto, porque se va a tratar de incidir desde diferentes frentes para que esos 2 grupos de población, de alguna manera, pues olviden quizá ese tipo de práctica, el dejar de ir a la escuela, al colegio, por diversos factores, y continúen sus estudios después de primaria también, ¿no? Exacto. El protocolo nace un poquitín con la idea de ayudar a los centros educativos a lo que ya vienen haciendo de forma habitual. Es decir, el protocolo no nace con idea de que los centros de alguna forma lo asuman como propio porque no han tenido nada previo. El hecho de que en el sistema educativo navarro se integren minorías culturales y alumnado procedente de otros países, que nosotros llamamos alumnado de incorporación tardía, ha hecho que las aulas, el quehacer del día a día del profesorado, de alguna forma se vea un poco trastocado. Evidentemente son alumnos que traen su problemática familiar, probablemente les cuesta adaptarse a nuestro sistema, traen unos valores diferentes a los nuestros y por lo tanto propician, bueno, situaciones que en algunos casos pues, bueno, no la entienden como los alumnados que tenemos en nuestras aulas de aquí y abandonan los estudios. Ante eso, pues evidentemente el Departamento de Educación tiene que hacer algo. Y este consejero tomó la decisión de intentar sentar en una mesa a los departamentos más, digamos, más cercanos a esta situación, como puede ser Asuntos Sociales, como puede ser también Fiscalía de Menores, las asociaciones gitanas, las asociaciones y federaciones de inmigrantes, y junto con técnicos del Departamento de Educación nos hemos puesto un reto, es decir, ¿qué podemos hacer? Y fruto de eso ha salido ese protocolo, con idea un poco de que los centros tengan una pauta, una guía de trabajo, que les oriente hacia la detección de causas de absentismo, porque también entendemos el absentismo como ese niño que viene a clase, se sienta y de alguna forma no se integra en el día a día, en la actividad, y por lo tanto ya... Claro. O sea, se concibe el absentismo no solo de una forma o bajo un prisma, ¿no? Como puede ser, no va el niño a clase por diversos motivos, sino que yendo a clase no está presente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso también se toma como un dato importante, ¿no? Hacer, bueno, pues que ese estudiante rinda al 100% cuando está en el aula y también fuera de ella, ¿no, Ángel? Sí, sí. Es muy complejo el tema, y sobre todo en este momento de crisis, donde estamos replanteándonos todo esto está entrando en las aulas. Todo esto el alumnado lo está viviendo de una forma especial. ¿Qué sentido tiene el trabajar si luego no voy a poder encontrar trabajo? El otro día me decía mi hijo, conversaciones... hace 2 años terminó la universidad, conversaciones entre ellos, se sienten defraudados. Pero bueno, nos han llevado a la universidad, hemos estudiado una carrera, hemos sacado una carrera brillantemente y
estamos aquí ahora en el paro, ¿no? Claro, ante esa Sí. situación, ¿no? Sí. Que es tan común, desafortunadamente, con más de 6 millones de parados en nuestro país, con más de 56.000 personas en paro en nuestra comunidad foral, con un índice muy elevado de universitarios en paro, ¿qué se puede decir desde las instituciones? ¿Qué mensaje? ¿Cuál es la importancia, en este caso, de la formación, ¿no? Teniendo en cuenta que son menos las personas paradas con título universitario que personas que no tienen formación por otra parte? ¿Cuál sería el mensaje? Porque es verdad, se puede caer en el abatimiento y se puede, bueno, pues, pensar que realmente estudiar, formarse, no sirve para nada. Yo pienso que muchos de los chavales que incluso abandonaron en una edad temprana los institutos, ahora están volviendo dentro de la opción de adultos. Y los pocos centros de adultos que tenemos ahora mismo se están llenando con antiguos alumnos de centros, con personas mayores que se han dado cuenta que su formación académica les puede reportar un trabajo mejor. Y entonces, ante esa situación de paro, pues están volviendo a las aulas. Yo creo que es muy importante eso, ese apoyo que se está dando también de no abandonar. Incluso ha habido también una firma de un protocolo con el Servicio Navarro de Empleo de trabajadores que no tenían acabada la ESO, por parte del Departamento de Educación, formarlos en las competencias básicas para que puedan acceder luego a los grados formativos. Bueno, se van Vaya, dando si me permites pasos, sin duda Sí. alguna. Ese ejemplo es interesante, Sí. ¿no? El que plantea un hijo con titulación Sí. universitaria que está en desempleo. Sí. Esto me gustaría conectarlo después, si le parece, Sí, señor muy Sanz, bien. también con la educación en valores, que también es Sí, importante, sí, ¿no? sí, tremendamente importante. Iba a comentar, luego hablamos de los valores, iba a comentar que cuando uno ve las estadísticas, cómo va bajando a nivel nacional el abandono temprano, es curioso la explicación. Una explicación es que en épocas de bonanza, los chicos, chicas, a los 16 años dejaban de estudiar, porque encontraban un puesto no cualificado, un dinero fácil. Había un trabajo seguro. Un presentismo, Eso un es. presentismo. ¿Qué está pasando con todas esas personas que dejaron, que hoy día no tienen ninguna cualificación? Es carne de ere, carne de ere. Entonces, es tremendamente importante concienciar a los chavales de que es importante, primero, tener una cultura. La cultura es un valor en sí mismo. La educación en sí, bien asimilada, y con esto ya entramos en el tema de los valores, ya es algo que añade, que hace un valor añadido a la persona, ¿no? El valor del esfuerzo, de la superación. Bueno, pues todo eso está ahí. Todo eso está ahí. Y los chavales van a salir adelante. Yo tengo aquí un gráfico del Ministerio muy interesante en el que relaciona el nivel de educación de los chicos y el mercado de trabajo. Bueno, pues curiosamente no incide el paro de forma equitativa en todos los niveles educativos, sino inversamente. A más nivel educativo, menos paro. Y donde más se cierne el paro es precisamente en aquellos que tienen la mínima titulación. Por lo tanto, pese a esto que estamos viendo, yo creo que hay que animar a los chavales a tener confianza. En algún momento esto tiene que ir hacia adelante, y en ese momento la titulación, los estudios, la preparación que tengan van a empezar a rentabilizar. Entonces, yo creo que es un momento de invertir, es un momento de invertir, pero no invertir por el valor del título, sino invertir por el valor de la educación, por el valor de haber desarrollado valores. Uno de los temas que Europa está ahora insistiendo es el tema del emprendimiento. Dicho de una forma muy sencillita, no esperemos a que nos resuelvan el Papa Estado, sino a sacarnos las castañas del fuego, dicho muy vulgarmente. Muy bien, en uno de los documentos que estamos manejando de Europa dice, esto no es una cuestión de la FP, esto hay que empezarlo en primaria. Yo cuando lo leí la primera vez digo, no, yo no lo he entendido bien, a ver, ¿cómo el emprendimiento en primaria? Pues el emprendimiento en primaria tiene una concreción en valores. Es decir, si un niño, una niña, pequeñito, tiene una capacidad de organizarse el trabajo, de ordenar, de posponer esa satisfacción inmediata para más adelante, está desarrollando esa capacidad de ser crítico,
de no esperar a que le den las cosas hechas, de tener una visión de por dónde podía resolverse su vida personal y su vida profesional. Por eso, pese a ese giro un poquito negativo que hemos visto antes, yo creo que en este momento hay que trasladar a la sociedad un mensaje muy claro: merece la pena estudiar, merece la pena estudiar. Es importante el hecho de inculcar ese tipo de valores ya desde muy pequeños, ¿no? Probablemente hemos asistido, bueno, pues en otras épocas de bonanza, como aludíamos ahora mismo, en tiempos en los que no se manifestaba la crisis económica, a un tipo de vida quizá con otros valores, ¿no? Pero ahora está claro que hay que fomentar otro tipo de conductas. Es muy importante, como decíamos, incidir, por ejemplo, en el pensamiento crítico, en tener una educación flexible, en una educación en la que se fomente el esfuerzo, la disciplina, el trabajo en equipo. Todo eso es tan importante como las ciencias, como los conceptos, como las matemáticas. Eso también es importante, ¿no? Parecen ideas, pero hay que plasmarlas. ¿Cómo se plasman? ¿Cómo se tratan de trabajar en el día a día, ¿no? en las aulas? Navarra, si algo está haciendo desde hace años, es tratar de favorecer las medidas de atención a la diversidad de intereses y motivaciones de todo su alumnado, ¿no? Entonces, aparte de que pongamos recursos por encima de lo ordinario, aparte de que pongamos profesorado de apoyo, aparte de eso, ahí está un poquitín lo que comentaba también Ángel, el liderazgo de los equipos directivos. Un equipo directivo que tiene un proyecto de centro, un proyecto educativo de centro, que lo tiene asumido como algo innato, que pretende alcanzar la excelencia de todos y cada uno de los alumnos, entendiendo por excelencia el sacar el máximo partido de lo que es posible dar ese alumno o esa alumna, ¿no? Ahí, a partir de ese momento, empieza a plantearse ese equipo directivo, si tiene el apoyo de toda la comunidad educativa, profesorado, personal no docente e incluso los padres, las familias, que son parte fundamental, se puede plantear decir, bueno, ¿cómo enseñamos a nuestros alumnos estos valores? Quizás tenemos la experiencia, ahora se está desarrollando en este curso 12-13, una experiencia piloto en 5 centros o en 6 centros de secundaria, donde el profesorado, con ánimo de facilitar la transición del alumnado de primaria a secundaria, están abordando el conjunto de materias de la secundaria con un mínimo de profesores y trabajando las competencias básicas y trabajando los contenidos de esas materias en ámbitos, en proyectos, de una forma pues mucho más globalizada. Eso al alumno le da una percepción mucho más clara del sentido de aprendizaje para qué. Y evidentemente pues ahí se ponen en valor, como decía Ángel, el espíritu de esfuerzo, el espíritu de trabajar en equipo, de aprender a aprender, es decir, las competencias básicas que tan importantes son para una persona. Y también hay un colegio, ¿no? Como es el Colegio Mariana Sanz, que ha recibido también un premio, ha sido destacado por sus buenas prácticas educativas. ¿En qué sentido? ¿Cómo camina este colegio para ser reconocido en este ámbito? Mariana Sanz inició su andadura con los PCPIs, con los proyectos, programa de formación, PCPI, PCPI, sí. Tanto tratar las siglas ya se te olvida qué significa. Son los módulos de formación profesional para alumnos de necesidades educativas especiales, y precisamente el lunes pasado se le dio un reconocimiento a Mariana Sanz por esas buenas prácticas en la inclusión de alumnado con necesidades. Yo, señalando también la misma línea que marcaba José Luis, a la vez que las direcciones se han empeñado en marcar un proyecto educativo, estamos teniendo muy buenas experiencias de centros de primaria pues que quieren transformar el centro en comunidades de aprendizaje, están integrando a voluntariado dentro del centro para la educación, están integrando a los padres. Dentro de estas comunidades de aprendizaje están dando incluso para personas que no conocen el idioma o son inmigrantes, para los padres, dándoles cursos de español para que se integren dentro de la escuela. Y hay experiencias muy bonitas de esto pues en el Colegio Público de Mendigorría o aquí en Pamplona, en García Galdiano o Doña Mayor.
y que están funcionando muy bien. Y yo señalaría que junto con ese entusiasmo muchas veces del equipo directivo, también ese entusiasmo de los profesores por buscar cosas nuevas y no estar haciendo siempre lo mismo. Es decir, está comprobado que si hacemos lo mismo tenemos los mismos resultados. Entonces, dentro de los proyectos de innovación en los centros se están preocupando de cosas, pues de llevar el teatro, de llevar el cine, de llevar la lectura, de buscar dentro de los almuerzos darle un enfoque educativo, de la vida deportiva dar ese enfoque deportivo, y entonces buscando cosas que van motivando al alumnado que se pueden hacer gracias a la implicación grande que tiene el profesorado. Efectivamente, definitivamente son pues muchos los pilares que conforman una torre, en este caso como es la torre de la educación, que genera personas con valores, con pensamiento crítico y con capacidad de emprendimiento, ¿no? Y de poder luchar en la vida a pesar de las adversidades. Sin duda, la clave desde luego es la educación ya desde pequeños, desde primaria, para evitar ese índice elevado de abandono escolar que tanto preocupa sin duda alguna a profesores y a familias en Navarra, que se sitúa en un 13% aproximadamente, junto con el País Vasco, como decíamos, son las comunidades que están mejor situadas frente a un casi 25% de abandono escolar en nuestro país, líder en esta materia desafortunadamente en Europa. Hoy hemos esbozado este tema, lo hemos analizado con ayuda de Ángel Sanz. Muchísimas gracias, señor Sanz, por acompañarnos. Gracias también a José Luis Asín. Muchas gracias. Y muy buenas noches. Y a Rafael Pastor, gracias por ilustrarnos acerca de este asunto. Nosotros ahora vamos a hacer una breve pausa para nuestros compromisos publicitarios y seguiremos hablando de educación, en este caso de la educación emocional. En esta segunda parte de nuestro contraste de hoy hablamos de padres formados, de cómo pueden ayudar los padres a entender a sus hijos, cómo pueden ayudarles también en su proceso evolutivo. Padres Formados es una iniciativa que parte de una orientadora y pedagoga como es Leticia Garcés, que esta noche nos acompaña en Contraste. Leticia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Un proyecto interesante en el que desde luego es clave la participación de las familias, madres y padres que forman parte de Padres Formados. Damos la bienvenida en este caso a Esther San José, es madre de un hijo de 7 años. ¿Qué tal, Esther? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y también damos la bienvenida a María Jesús Abad, madre también. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas noches, muy bien. Muy buenas noches. Qué importante, ¿no?, saber comprender a un hijo, saber comprender a un chaval cuando, por ejemplo, pues se siente mal, llora, tiene rabietas. Eso ocasiona, a veces o distorsiona la paz familiar. Los padres a veces no saben cómo reaccionar, qué hacer, se sienten solos. Ante esas situaciones uno puede acudir a un profesional de la pedagogía, como puede ser el caso de Leticia Garcés, pero también puede ayudar y ser ayudado por otros padres. Leticia, ¿cómo surge realmente esta escuela de padres, como es Padres Formados en Navarra? Bien, surge de mis propias frustraciones, porque aunque yo estudié pedagogía, cuando te toca ser madre, te das cuenta de que 4 años en la universidad no son suficientes para entender a tu hijo en un proceso de frustración. Entonces llega un momento que en el hogar hay muchas discusiones, pero generadas por no entendernos. Entonces, llega un momento, hace 3 años, que propongo a un grupo de madres, vecinas, amigas y demás, el podernos reunir en el salón de mi casa para tomar un café, un bizcocho y poder tener un taller conjunto con el objetivo de entender a nuestros hijos. Entonces la propuesta gustó, la fuimos repitiendo varios meses y de ahí vimos que podíamos proponerla a otros centros infantiles, a modo de que los centros infantiles que trabajan con niños de 0 a 3 años pudieran ofrecer este servicio de escuelas de padres y madres a sus familias, ¿no? Y entonces, pues el tiempo pasa,
ha pasado rápido y de aquel grupo que empezamos 8 madres, pues ahora somos 12 grupos en toda Navarra y pues unas 150 familias participando del proyecto y dando prioridad a formarnos como padres y como madres, ¿no? Efectivamente, porque con la lección aprendida no viene nadie, ¿no? Y supongo, ¿verdad?, que cuando uno tiene un hijo a veces bueno, pues se puede encontrar perdido e incluso tiene dificultades para comunicarse de forma adecuada con los niños, ¿verdad? Eso es, sí. Siempre se nos ha dicho que pues, un niño cuando se porta mal hay que corregirlo, hay que educarlo, hay que disciplinarlo, pero muchas veces se nos olvida que detrás de una conducta inadecuada hay una emoción que nos atiende. Podemos tener celos en la familia y sin embargo el niño no viene con un cartel que pone tengo celos, ¿no? Pero sin embargo sí tiene pataletas, tiene actitudes retantes, rebeldes. Entonces si yo me quedo solo en la conducta probablemente le estaré castigando por algo que él no sabe expresar, ¿no? Entonces qué importante es ver más allá de la conducta inadecuada y poderle aportar a ese niño esas habilidades que no tiene para poder expresar, ¿no? Mamá, quiero que estés conmigo, papá, no me haces caso, papá, solo estás con mi hermano, ¿no? Y de esa manera poderle ayudar a gestionar, ¿no?, esos celos desatendidos, ¿no? Exacto, ¿no? Que el niño se atreva a decirlo, a expresarlo verbalmente, quizá no solo de esa manera, ¿no?, con sus herramientas de niño. ¿Y cómo se acerca a una madre? Eso es lo que nos planteamos, una madre o un padre. En este caso, hoy vienen al programa dos madres a esta escuela de orientación, ¿no?, a estos padres formados. En tu caso, por ejemplo, ¿cómo tomas la decisión, la alternativa de, bueno, hay que mejorar y voy a acudir? Bueno, pues un poco por amistad con Leticia, otro por necesidad también de verme bastante limitada con mi hijo, con dificultades a veces, justo de lo que estamos comentando, de dificultades de entendimiento, dificultades de no saber cómo manejar a veces sus rabietas y sus malestares, y entonces sentirme tan impotente y tan mal y a veces incluso tan culpable de no saberlo yo cómo resolver, que justo hablando con Leticia tuve la gran fortuna de cruzármela en el patio del cole prácticamente, Sí. y entonces empezar a entablar una conversación y entonces ver cómo ella era, digamos, una persona capacitada para echarme un cable, y entonces me propuso el ir a su casa a formar parte de este taller y efectivamente ahí empezó un poco esta andadura, ¿no?, Sí. digamos, de empezar a trabajar con nuestros hijos en conjunto. Además, siendo madres amigas, hemos trabajado en conjunto y eso nos ha ayudado muchísimo a resolver en conjunto muchísimos problemas que, si no, probablemente hubiesen surgido enfrentamientos entre las propias madres, porque a veces nuestros hijos se han pegado fuerte, se han hecho mucho daño. Entonces, exacto, y hay que saber cómo gestionar esas situaciones complicadas, ¿no? Que a veces bueno, pues son difíciles, sin duda alguna, Esther. Eso es, sí. ¿Y cómo habéis visto, por ejemplo, que esto ha mejorado la conducta de vuestros hijos, tu relación, por ejemplo, Sí. con tu hijo, Con mi ¿no? hijo, Quizá como sí. ejemplo para otros padres que se puedan ver en esta situación y se ven reflejados ahora mismo en tu Sí. caso, Esther, y enseguida en el de María Jesús, que nos contará también. Bueno, a ver, para empezar, esto, claro, no es una fórmula mágica en la que el resultado lo ves inmediatamente. Eso es lo primero que nos dijo Leticia y es lo que efectivamente hemos comprobado. Y es que no es que ya al día siguiente, en la semana siguiente, tú veas que tu hijo se empieza, digamos, a comportar como a ti te gustaría, o empiezas a tener con él una relación que te hace, digamos, entender y veas ese resultado. Es a un medio largo plazo, pero que han pasado 3 años desde el inicio. Entonces, en estos 3 años hemos visto ya realmente unos cambios que a mí me han sorprendido, sobre todo a nivel de comunicación. Y es que, claro, un niño realmente de esas edades es muy difícil que sepa comunicarse. Entonces, encontrar que tu hijo es capaz de comunicarte que está mal, que está triste, que tiene ganas de llorar o que está frustrado, a mí me parece que ha sido un avance impresionante. Entonces, ahí es donde hemos visto quizás el avance, ¿no? Bueno, es importante, ¿no? Porque ya desde pequeños que sepan comunicar sus emociones, Eso es. saber expresarse adecuadamente, eso, Sí. bueno, va a generar, desde luego, hombres y mujeres con, bueno, una trayectoria vital distinta, qué duda cabe, ¿no? Quizá no hay que dejar para más adelante, ¿no?, la posibilidad de saber canalizar bien todas esas emociones, sí, sí. Y en tu caso, María Jesús, ¿cómo fue tu acercamiento hemos y tu ido un poco de la experiencia? mano, un poco de la mano las tres, con los niños compañeros, amigos, muy amigos, además, entonces hay de todo, como en botica, hay de todo, pero sí que es verdad que sobre todo y ante todo a mí me da mucha tranquilidad el saber qué temperamento tiene mi hijo.
Entonces, conociendo el temperamento que tiene mi hijo, aprendes también a conocerte a ti misma, que es muy importante. O sea, hay una parte muy importante que yo me gusta recalcar en las conversaciones cuando intentamos un poco promocionar un poco la escuela y los talleres, y es que aprendes a conocerte a ti misma. Y eso hay muchas veces que descubres cosas, carencias emocionales, que duelen. Y estoy segura que hay gente, padres y madres, que se quedan por el camino porque duele. O sea, tú estás aprendiendo el temperamento que tiene tu hijo, pero tienes que aprender el tuyo y tienes que conocer tus limitaciones para enseñarle a tu hijo. Tienes que saber cuando tú te frustras y ya saber explicárselo también a tu hijo. Entonces, bueno, pues yo el encontrar a mi hijo diciendo a un amiguito suyo, estás frustrado, que dice, estás frustrado porque no has metido gol, no te preocupes, duele, pero luego se va. Entonces, con esa edad, el oír a un niño eso, o sea, me dieron ganas de llorar y de comérmelo. Y dices, bueno. Y luego no significa que lleguemos a casa y un día, o sea, el mismo día, perdió al futbolín y se cabreó con el futbolín, con su padre. Entonces, pero ¿qué hizo? Pues, ¿qué hizo? Pues, que viene mi genio, se metió en la habitación. Entonces son casos y cosas que ves los avances. Exacto. Esos son los avances, que es lo que hemos estado hablando. Ejemplos de la mano. Claros, ¿no? De qué sucede en una familia. Y pero cómo... recalco que sirve para los adultos. Sirve para es los muy adultos importante. Para conocerse. Y duele muchas cosas de las que descubres, porque descubres carencias emocionales. Cuanto más te conoces, también puedes sufrir más, ¿no? Eso es. Leticia, hablemos del respeto, educar en el respeto, en esa educación, bueno, pues de igual a igual entre las personas. Es una línea educativa a seguir, la que tenéis que elegir, la que elegís también en Padres Formados, pero me gustaría que incidiéramos en este aspecto, ¿no? La importancia del respeto. Bien, cuando hablamos del respeto, no queremos decir que hay que dejar a un lado los límites y que somos todos iguales. El niño tiene que tener claro quién es su padre y quién es su madre, porque si no sería un niño huérfano, ¿sí? O sea, está claro que no podemos ser colegas de los niños adolescentes y que tienen que tener claro, por su propio bien, quién marca los límites y con qué autoridad. Pero se trata de aprender a convivir de alguna manera con las emociones de nuestros hijos. Aprender a convivir, ¿no? Saber que cuando el niño entra en un periodo de frustración, no sabe canalizar lo que siente, que el adulto tenga la madurez suficiente como para estar por encima de lo que el niño le está haciendo sentir, porque si no está por encima de lo que ese niño le está haciendo sentir, desde furia, malestar, ira, rabia, yo pierdo el respeto por mi hijo. O sea, en el momento en el que yo no tengo la madurez para entender que ese niño no me está faltando al respeto, sino que no está sabiendo gestionar su frustración porque le marca un no, un límite, ¿no? No he cubierto una necesidad suya puntual. Entonces, si yo no sé estar por encima de lo que él me hace sentir, no tengo esa madurez, pierdo el respeto. Y entonces es cuando le grito, es cuando le cojo del brazo fuerte, es cuando le miro con unos ojos que no hace falta que diga nada más. Entonces, ahí es cuando hablamos de que el puente entre yo y mi hijo se rompe, ese puente, ese vínculo afectivo, porque tan importante es amar a un niño como que él se sienta amado. Eso es lo que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo no sé estar por encima de lo que él me hace sentir, se va rompiendo ese puente, ese vínculo, por mucho que yo quiera a mi hijo, que no lo dejo de querer nunca, si él no se siente amado por mí, entonces lo que generamos es resentimiento genera rebeldía, entonces me cuesta mucho comunicarme con él, porque está resentido. Hay otras cuestiones que también se estudian, se trabajan en esta Escuela de Padres Formados, en este proyecto educativo, como es las alternativas al castigo. Todos nos ponemos en situación, una rabieta de un niño, a veces como espectadores, ¿no? Que lo vemos en una tienda, en la calle, un niño que patalea, que tiene una rabia impresionante, ¿no? Y que es difícil, desde luego, poder gestionar eso también. ¿Qué alternativas hay al castigo? ¿Cómo os lo planteáis? ¿Cómo hacéis? ¿Cómo estáis aprendiendo, Esther? A ver, realmente yo lo que he aprendido es que el castigo mayor para un niño a veces no es ni siquiera, digamos, el grito, el agarrarle del brazo, el chantajearle, sino a veces ya solo el gesto de la cara
y ya solamente la expresión de dureza es más castigo, incluso igual le hace mucho más daño a lo mejor que el gesto en sí mismo. Entonces, claro, yo lo que estoy aprendiendo es de alguna manera, primero eso, a autocontrolarme, que eso es lo más difícil, y a partir de ahí dejarle que saque el momento que vive el malestar, que saque ese malestar, porque igual ese momento no es el momento adecuado para yo poderle seguramente hacerle comprender que lo que está haciendo no es adecuado. Entonces dejo que saque esa rabia, ese malestar en ese momento, digamos, respeto un poco, digamos, ese espacio, y en el momento en el que se ha pasado eso, que cuesta, porque a veces estás tan nervioso, incluso te condiciona muchísimo la gente de alrededor, la verdad, entonces hay que tener bastante autocontrol. En ese momento es cuando yo puedo entrar a dialogar con él y hacerle comprender, en ese momento que está tranquilo. Entonces ahí es donde recibe el mensaje y donde puede aprender. En el momento que está, digamos, haciendo o teniendo una actitud inadecuada, es donde no puedo hacerle comprender nada. Entonces no sirve de nada ni que le diga nada, sino seguramente le daré una respuesta inadecuada porque me estaré dejando llevar por mis nervios, por mi malestar. Entonces es buscar el momento para que el niño esté más tranquilo, entonces ahí le puedo dar el mensaje y entonces cuando está receptivo a entenderlo. Efectivamente, que es el mensaje que verdaderamente cala, ¿no, María Jesús? Cuando se deja pasar quizá unos segundos o unos minutos. Sí, sobre todo hay que empatizar con el niño, hay que sentirse, hay que decirle que se entiende su malestar, que está su madre con él. Es la frase que siempre nos gusta muchísimo a nosotras, que es quiéreme más cuando menos me lo merezca. Entonces ese es uno de los momentos en que le tienes que querer más, para que él se entere que le quieres a pesar de lo que está haciendo. Y sí que es verdad que en los nuestros, yo creo que en los niños que llevamos más tiempo, estamos notando que ellos mismos reflexionan el doble, que necesitan poca ayuda para sacar ellos mismos con conclusiones sobre lo que han sentido o lo que esto. Entonces, después de 3 años sí que estamos viendo mucha evolución en ese momento. No significa que no las tengamos, las seguimos teniendo, pero nosotras hemos aprendido a gestionarlas y ellos están aprendiendo a canalizar sus emociones y a entenderse dentro de cada temperamento, que cada uno lo tiene totalmente distinto, ¿no? Un temperamento, y una nosotras lo diferente, tenemos una diferente. personalidad diferente. Y entonces es que es un gusto verlos ahora juntos, el verlos porque disfrutamos muchísimo viéndoles juntos y cómo están evolucionando y cómo cada uno y se conocen entre ellos, se conocen los temperamentos y las cosas y cada uno su carácter, se van conociendo genial. Desde pequeños, ¿no? Leticia, desde luego estamos hablando de relaciones entre amigos, en este caso, vuestros hijos que son amigos como vosotras ya también, ¿no? Con esta unión. Y es importante también incidir en la relación entre hermanos, a veces complicada, muchas veces complicada. Sí, es complicada porque cuando viene un hermano a casa, a veces los niños, los mayores, manifiestan, mamá, yo no quiero a mi hermano, ¿no? Entonces, claro, el padre o la madre no entiende, no concibe. Entonces, no, pues lo tienes que querer porque es tu hermano, ¿no? No, cuando alguien manifiesta, yo no quiero, eso hay que de alguna manera validarlo, ¿vale? Entiendo que estés enfadado porque ahora ya no te hago tanto caso como te hacía antes, claro, porque como le estoy dando el pecho y ya no te atiendo, pero claro, es desde el reconocimiento del rechazo, los celos, el dolor que siente el niño, permitirle, respetarle que lo saque, no negándolo, ¿no? No, pues le tienes que querer porque sí, porque es tu hermano, no, porque entonces le voy a coger más rabia, con razón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que es reconocer qué emoción no está gestionando bien el niño, permitirle explotar, sacarlo y dándole esas habilidades que el niño no tiene, ¿no? Es una forma de enseñarles a que disfruten la relación de hermanos, no imponiéndola, sino enseñarles a que se disfruten, ¿no? Que no es nada fácil. Pero es que nada de lo que hacemos es fácil. A mí me da mucho gusto escucharles porque al final hemos visto la trayectoria que hemos llevado y hemos vivido pues, muchas situaciones con los críos y al final es un gusto el poder ver un conflicto y que el conflicto no pueda contigo, sino que al final tú como tienes herramientas, tú puedes con el conflicto, desde la seguridad.
Así es. En este caso, Esther, tienes un hijo, María Jesús también uno, ¿verdad? En este caso la relación entre hermanos no es un problema para vuestras familias, pero como habéis comentado, quizás sí la relación entre amigos, entre niños que se quieren, pero que a veces se pueden llegar a odiar o tener cierta rabia, ¿no? En ese sentido, ¿qué recomendaríais quizá a madres, a padres que nos puedan estar viendo esta noche y que puedan verse, bueno, en esa situación tan difícil que todos hemos visto alguna vez, pues bueno, por amigas o conocidas, ¿no? Pues niños que son amigos pero que se pegan o que se muerden o que se quitan las cosas con mucha rabia? ¿Qué recomendaríais ante, bueno, pues un conflicto así? Hombre, pues la verdad es que aquí lo que he aprendido, por lo menos con Leticia, tengo que decir que ha sido primero si tu hijo, por supuesto, es el que ha pegado, que a veces es lo más difícil de asumir, porque claro, cuando tu hijo es la víctima, es decir, el que ha recibido, es mucho más fácil que empatices con él y te pongas de su parte, pero cuando en cambio es el que pega, pues lógicamente lo que te sientes es como madre fatal, casi te avergüenzas y tienes ganas de obligarle a que pida disculpas hacia otro niño. Pero lo que hemos aprendido quizás también es a que primero escucharle a tu hijo efectivamente qué ha pasado y luego ir efectivamente y darle también la posibilidad al otro niño que se exprese. Es decir, no ponerte ya enseguida de la parte, digamos, de uno del otro, sino dejar que se expresen los dos niños y de alguna manera, aunque tú estés de mediadora, dejar que los dos puedan de alguna manera comunicarse entre ellos. Igual en ese momento están con pocas ganas de comunicar, pero es procurar que ellos sean capaces de expresar, es decir, no que sea el adulto el que vaya enseguida a mediar o resolver, porque entonces lo que consigues es que, claro, tú igual si es tu hijo, como te duele, o lo que haces es obligarle a que el crío haga algo que no quiere, o al contrario, es casi tú pedir disculpas casi ante la madre y tal. Entonces, es procurar que los dos niños puedan enseguida, entre ellos, estando tú de mediadora, ¿no? Facilitándoles de alguna manera con las palabras, con gestos, con lo que más o menos hemos ido aprendiendo, con esas herramientas un poquito eso, ¿no? El que ellos puedan, digamos, de alguna manera resolverlo, aunque esté el adulto o los adultos ahí delante. Y luego intentando también que la otra persona, que sería la otra madre en todo caso, claro, no vaya enseguida pretendiendo, digamos, machacar a tu hijo, que es el que ha pegado, sino también haciéndole entender. Vamos a procurar, efectivamente, que se puedan entender entre ellos dos para que no haya un enfrentamiento entre padres, que a veces pasa precisamente por este tipo de cosas, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Ese es un problema añadido también en el ámbito familiar, en el ámbito de los grupos, muchas veces, del propio colegio. Puede haber enfrentamientos los muy hay, desafortunados, lo sigue habiendo y yo creo que lo familias. seguiremos tristemente viendo. Evidentemente es lo que he hablado antes, el gestionar tus emociones. Ahí tienen los padres una frustración porque su hijo, o me da igual, o está dolido porque le han pegado, o está dolido porque ha sido el que pega, porque también te duele que sea el que pega, igualmente que el que sea víctima. Yo creo que a nadie le gusta tener un niño que pega como defensa siempre, o sea, como solución ante cualquier conflicto que pegue, ¿no? Entonces, claro, hay siempre que ver más allá, y el problema con muchos padres es que tienden siempre a dar la razón a sus hijos, a proteger a sus hijos, a sobreproteger a sus hijos y a resolver ellos. Entonces, hay que ir más allá de la conducta que estás viendo y, sobre todo, nosotras ahora creo que tenemos un poquito más de capacidad analítica en ese tema, entonces sabes cuándo puedes seguir adelante en que ellos mismos intenten resolver el conflicto o cuando te tienes que parar porque te va a llevar a un conflicto con el padre. Entonces hay que resolver el tema enseguida y ya disciplinarás en casa, hablarás con tu hijo en casa y haces el trabajo en casa, el que quieras hacer yo. Pero en el momento que tú ves el conflicto con padre, que no sobreprotector o de resolver el padre, dices, no, vamos a resolver el tema. Eso es. Nada más. Bueno, el egoísmo está claro que tiene que quedar totalmente descartado, ¿no? en este planteamiento de educación en familia. Finalmente, Leticia, recientemente celebrabais una jornada, un curso con todos estos valores en marcha y sobre la mesa, con la presencia además del psicólogo Javier Urra, del navarro Javier Urra, que como todos recordamos, sabemos, fue defensor del menor de la Comunidad de Madrid, una voz autorizada en este campo. ¿Qué lectura hizo Javier Urra también y con qué os habéis quedado de esa jornada? Él vino a presentar también un libro, precisamente con todos estos contenidos plasmados en papel, ¿no? ¿Con qué mensaje os quedasteis? Bien, hay que decir lo primero, a lo que yo le quiero dar valor de la jornada, es que
han sido unas jornadas que se han sostenido por sí mismas. Asistieron 250 personas profesionales de Navarra, vinieron también de Huesca, Guipúzcoa, y hubo gente que hizo un esfuerzo en venir ese día de la Ribera incluso, y son unas jornadas que no han tenido ningún tipo de subvención ni ayuda, pero que el interés que encontramos las familias y los profesionales de formarnos en educación emocional nos ha llevado a crear pues esa jornada y a participar en ella. Incluso la tuvimos en Baluarte, pudimos estar muy cómodamente y muy a gusto. También estuvo el juez de menores Emilio Calatayud, Emilio Garrido. Bueno, yo también presenté un tema sobre educación infantil y Javier Urra también nos compartió un poco el tema de los menores en España, ¿no? Un poco la situación del menor, cómo la estamos viviendo, ¿no? Apostamos desde lo que son las jornadas, que también las ha organizado el Centro Infantil Aguarde de Villava, apostamos por la formación. Entonces, la formación nos lleva a que un menor con conflicto es porque no ha habido una prevención. La prevención es la formación del adulto que está con ese menor hasta que crece. Entonces, realmente las jornadas nos han permitido aprender, profundizar en estos temas y dar valor a la formación, a prevenir. Son años para prevenir, porque lo que no queremos son menores que tienen que ser castigados porque no han recibido una formación previa, ¿no?, que les ayude a desarrollar sus emociones, ¿no?, sanamente, ¿no? Nos quedamos con esa clave, ayudar, evitar, ¿no?, una situación de conflicto. Ya cuando los niños son mayores hay que prevenir y desde luego hay que trabajar sin duda alguna para ser un buen formador, un buen orientador, un buen padre o madre. Hoy nos han acompañado 3 madres, Esther, María Jesús, muchísimas gracias, muy buenas noches. Y una madre, pedagoga y orientadora familiar como es Leticia Garcés, que es el alma mater de Padres Formados. Muchísimas gracias, Leticia. A ti. A seguir por ese camino, desde luego, tan constructivo y en positivo. Y hasta aquí llegamos esta noche en Contraste. Cerramos nuestro programa agradeciéndoles la atención que nos han prestado, recordándoles que la semana que viene volverá nuestra compañera Paz Ugalde con otros contenidos que debatiremos aquí mismo, en este mismo plató de Contraste. Que sean felices. Adiós.